Cineticlandia, una ciudad químicamente activa. Este cuento está realizado por Camila Tamayo, Juan Rengifo, Angélica Cifuentes y Sebastián Castaño. Había una vez un niño de 13 años llamado Ernicus van Hoff. Él era un niño muy inquieto, activo e interesado por la ciencia. Un día, él, en medio de su aburrimiento, decidió decirle a su mamá que le comprara un kit de ciencia. Su mamá decidió que luego de comer iban a ir al supermercado a comprar ese kit que tanto quería. Luego de un rico almuerzo, fueron al Walmart, a comprar el Science Pro, un kit de ciencia bastante completo. Lo que no sabía es que este era mágico. Cuando llega a casa y abrió su nuevo laboratorio casero, se dio cuenta que los elementos químicos y los materiales de laboratorio que venían allí podían hablar. Él, sorprendido, habló con cada uno de ellos para que se encontrara y contara su historia. Al escuchar todo esto, el niño, encantado y fascinado, decidió iniciar con sus experimentos. Pero cuando inició a hacer el primer experimento, mezcló unos compuestos que venían dentro de la caja e hicieron aparecer una nube de color azul. Y cuando ésta apareció, él se sumergió en un remolino. Lo llevó a un mundo que no conocía, siendo este muy particular, puesto que en vez de personas habían unos compuestos y elementos químicos. La casa eran materiales de laboratorio. El extrañado se levantó y empezó a recorrer la ciudad llamada Cineticlandia. Esta ciudad increíble para el niño, que además empezó a preguntarle a los elementos y compuestos algunas de sus propiedades, preguntando si tenían pareja, de qué estaban hechos, cómo era vivir en sus casas y por qué podían hablar, caminar como un ser humano. Recibió varias respuestas acerca de sus preguntas, ideas que alimentaban a su conocimiento sobre la química. Asimismo, se encontró con unos elementos muy antipáticos llamados gases nobles, que no se juntaban con nadie. También se encontró con unos elementos bastante alegres llamados metales, junto a los metales de transición. Unos que intentaban encontrar pareja, por ser muy coquetos, eran llamados no metales. Siguió investigando y encontró un lugar asombroso. Se dio cuenta que era un parque de diversiones. En la entrada de este parque vio un grupo bastante divertido y le llamó mucho la atención, que era el sulfato de cobre 2 pentahidratado, y tenía a su amiga el agua y junto a ella estaba el cloruro de sodio. El niño se acercó a ellos y les preguntó si él podía acompañarlos dentro del parque. Todos los compuestos presentes le dijeron que sí, así que ingresaron al parque. Y lo que vio le sorprendió. Eran muchos juegos, muy parecidos a los juegos que habían en el mundo humano. Así que tenía un poco de conocimiento sobre cómo funcionaban los juegos. Había una rueda de la química, la montaña de las sustancias, también había las tacitas de las reacciones, había un juego llamado adicionar la mezcla el agua. Por uno de estos, particularmente le llamó la atención a todo el grupo. Era el juego de la reacción más rápida con el aluminio. Muchos compuestos lo intentaban, pero no habían tenido suerte. Y era el juego más complicado del parque, así que todos hicieron grupos. El sulfato de cobre 2 pentahidratado se fusionó con el agua. Para allí había un inconveniente. Les tocó separarse de manera diferente en la solución con el agua. Ella se dividió en 100 mililitros por cada solución, con su respectiva concentración. El sulfato de cobre se dividió en dos diferentes cantidades. La primera fueron 8 gramos y la segunda fueron 2 gramos.
La solución de 8 gramos quedó en concentración de 0,5 molar y la concentración de 2 gramos fue de 0,125 molar. Los 8 y los 2 gramos se adicionaron a los 100 mililitros de agua a diferentes recipientes para saber si podían participar. Les hicieron una prueba y fue que se mezclaran con una cuchara para evitar mezclas heterogéneas. Luego de estos dos se solubilizarán adecuadamente, pudieron pasar a la segunda ronda, la cual era ver eh, al cambiar las dos infracciones en la misma cantidad de agua podrían reaccionar con el aluminio. Esta razón decidieron participar en 6 recipientes diferentes. Los primeros 3 vasos se distribuyeron de la siguiente manera. El vaso de la solución de 8 gramos de sulfato de cobre 2 pentahidratado y 100 mililitros de agua se distribuyó en 33 mililitros en cada vaso. El primer participante dijo que no necesitaba ayuda de nadie, por tanto, dijo que podía reaccionar con el aluminio solo y más rápido que todos los otros participantes. El segundo participante decidió pedirle al cloruro de sodio que por favor se uniera con 2 gramos junto a él para entregar a la competencia totalmente su energía. Luego de esto, el cloruro aceptó la invitación con un poco de flojera, así que no se disolvió, sino únicamente ingresó al recipiente. El tercer participante le dedicó un poema a la sal llamada cloruro de sodio para que le ayudara a ganar la competencia. La sal, encantada con las palabras que le había dicho la solución de sulfato de cobre, 2 pentahidratado, aceptó ingresar a la solución para poder participar en la competencia. Luego de esto ingresó el aluminio en cada recipiente al mismo tiempo para lograr saber quién ganaba la competencia. Por medio de un cronómetro, luego de unos minutos terminaron de reaccionar los 3 participantes. El primer puesto se lo ganó el recipiente número 3 con 4 minutos 35 segundos. El segundo puesto se lo llevó el recipiente número 2 con 7 minutos 38 segundos y el puesto número 3 se lo ganó el número 1. Luego de esto, ingresaron los 3 participantes restantes con una solución de 2 gramos de sulfato de cobre pentahidratado y 100 mililitros de agua. Ellos se dividieron también en 3 mililitros en 3 recipientes diferentes. Luego de esto, se hicieron el mismo proceso anterior. Se solubilizó la sal con el recipiente número 4, ya que este le dijo a ella muchas cosas bonitas y le dio una charla motivacional por la cual deberían hacer equipo. El siguiente fue el equipo de la sal y el sulfato de cobre sin solubilizar, pero al ver que no tenía la actitud, simplemente se hizo dentro del vaso sin ninguna solubilización. Y luego ingresó el sulfato de cobre engreído en el vaso 6, ya que dijo que con poca concentración podía ganarles a todos, incluyendo el primer de los 3 recipientes. Así que ingresó rápidamente el recipiente número 6 al recipiente número 6. Luego de esto se inició la reacción, puesto que el aluminio ingresó al tiempo en esos recipientes. La primera en terminar la reacción fue el vaso número 4, la cual duró 1 hora 28 minutos. Siguiendo con esto, el recipiente número 5 tardó 1 hora 50 minutos. Y por último, el más engreído y que creyó que se las sabía todas, duró 2 horas con 56 minutos. Las consecuencias fue que no encontraban una buena explicación para esto. Entonces, luego de esto se escogió a los ganadores de la ronda. Los ganadores fue la solución de sulfato de cobre al 0,5 molar y la sal solubilizada y el sulfato de cobre pentahidratado solubilizado en agua en una concentración de 0,125 molar con la sal solubilizada.
En esta tercera ronda debían explicar por qué habían sido los ganadores de la ronda anterior. Ellos dijeron en el juego se hicieron 6 pruebas, donde los 3 primeros tenían una concentración de sulfato de cobre pentahidratado anteriormente mencionada. Querían hacer la reacción de precipitado de cobre usando láminas de aluminio. La diferencia entre nosotros es el uso del catalizador, donde en este era nuestro amigo NaCl. El recipiente 1 se usó algún tipo de catalizador y se notó el tiempo en el cual no tendríamos en la reacción, dichos por el director del juego. Con estos datos pudimos ver la velocidad de disipación del CuSO4 de menos 5,46 por 10 a la menos 4 moles sobre segundo y una velocidad de reacción de 1,82 por 10 a la menos 4. Impresionante, ¿no? En el recipiente 2 ya mi compañero usó un catalizador vertiéndose en el fondo de la lámina de aluminio sin homogenizar. Este tuvo una disipación de menos 1,13 por 10 a la menos 3 molar sobre segundo y una velocidad de reacción de 3,76 por 10 a la menos 4 molar. Por último, en el recipiente 3, donde se encontraban mis compañeros, se homogenizaron los 2 gramos de cloruro de sodio a una concentración de 0,125 molar. Su velocidad fue de menos 1,92 por 10 a la menos 3 y su reacción fue de 6,39 por 10 a la menos 4. Luego de esto, no dimos cuenta que se debió al catalizador en nuestro caso, nuestra amiga cloruro de sodio, la velocidad de reacción aumentó y el tipo de reacción que tuvimos, redox, nos permitió reaccionar en un menor tiempo. Para los otros 3 participantes se realizó lo mismo con las mismas condiciones mencionadas anteriormente. En los primeros 3 participantes se evidenció que el catalizador realiza una función bastante importante ya que aumenta las velocidades. Luego de esto, dichas palabras de los ganadores de la ronda, el director del juego nos dijo que solo uno de ellos había pasado a la siguiente ronda y era el vaso número 3. Este fue el menor tiempo, dando un tiempo de 4 minutos 35 segundos para esta ronda, de saber si se ganaba el premio o perdió todo lo que había ganado. Debía explicar las aplicaciones. Para las aplicaciones, él inició diciendo que tenía bastante importancia en la parte eléctrica, puesto que al momento de realizar cables utilizaban cobre, ayuda a las aleaciones metálicas, entre otros usos, como partes de automóviles. También eh, afirmó que era bastante importante en los conductos eléctricos. Listo. Luego de esto, él ganó 3 entradas para la premier más famosa en el teatro de la ciudad. Luego el niño estaba cansado y aburrido, por tanto decidió decirle a sus compañeros que si podían eh, reaccionar con él e ir a caminar. Buscaron la salida. Luego de salir del parque, el niño decidió seguir conociendo la ciudad mágica. Sin embargo, durante el camino se encontró con unas flores llamadas hígados de pollo, que no dejaban cruzar el bosque y el lago de agua oxigenada. Por tanto, él decidió ingresar las flores de hígado de pollo al agua oxigenada y se empezó a crear una espuma. Esa espuma lo que hizo fue permitir que
se diera la presencia de oxígeno. Y el niño inquieto preguntó por qué existía esa reacción. Así que decidió seguir cruzando. Luego de esto, el niño vio que se cayeron dos tipos de papa de una palmera. La primera papa estaba en gajitos y en la segunda estaba triturada del golpe tan fuerte que sufrió. Ella permitió que se diera más espuma. El niño no entendía qué era lo que había pasado, así que decidió preguntarle al agua. El agua le dijo que eran las enzimas de la catalasa, que era el catalizador que permitía que reaccionara más rápido. Así que decidió investigar más y saber si era oxígeno. Por tanto, el agua llevó un briquet y encendió la espuma. Esta se prendió fuego y pudieron determinar que sí era oxígeno. El niño, ya exhausto de esto, lo que hizo fue simplemente abandonar el, el bosque y decirles a los compañeros qué podía hacer para salir, puesto que ya tenía que irse a su casa. Él lo que hizo fue darle indicaciones y simplemente apareció una puerta. Esta puerta la abrió con mucho cuidado y se dio cuenta que había llegado a su mundo humano. Emocionado por lo que había vivido ese día, él lo que hizo simplemente fue ir a correr donde su mamá a contarle el gran día que había tenido.